Nunca me había planteado si era feliz o no, y la verdad es que ni siquiera me importa, porque mi única preocupación era dejar de ver, cuando me miraba al espejo, a un pedazo de basura sin valor. En este punto, me gustaría compartir un dato científico que creo que te interesará. En nuestro cerebro hay una zona específica llamada corteza cingulada anterior. Los estudios realizados tanto en personas como en ratones han revelado datos muy interesantes sobre esta zona. Se ha demostrado que cuando las personas se ven obligadas a hacer algo que no quieren, añaden ejercicios intensos a su vida o intentan perder peso con una dieta estricta, esta zona del cerebro crece. El punto más crítico aquí es que esta región no solo crece cuando hace más trabajo, sino especialmente cuando realiza tareas difíciles que no quieres hacer. Es decir, esta región se desarrolla precisamente cuando renunciamos a nuestra comodidad y nos enfrentamos a lo difícil. Los datos muestran que, en las personas obesas, esta región es bastante pequeña, pero crece cuando comienzan una dieta y se disciplinan. En los deportistas profesionales, en cambio, esta región es mucho más grande. Esta región del cerebro parece ser constantemente más grande en las personas que se enfrentan a dificultades, superan obstáculos y viven mucho tiempo. Los científicos están empezando a considerar esta zona no solo como un centro de la voluntad, sino directamente como el centro de la voluntad de vivir. Los datos demuestran que podemos desarrollar esta zona, pero lo realmente importante es que esta zona solo se desarrolla mientras sigamos haciendo cosas difíciles que no queremos hacer. Esta situación encaja perfectamente con mi estilo, porque esta parte del cerebro reacciona cuando renunciamos a nuestra comodidad. Por ejemplo, si ya te gusta darte un baño de hielo y te metes en el agua diciendo, «Me encanta el agua helada», esta zona de tu cerebro no crece. Sin embargo, si odias el agua fría, pero te metes en ella y sumerges la cabeza a pesar de que quizá tengas miedo de ahogarte, y consigues quedarte ahí, es entonces cuando ese centro de la voluntad realmente empieza a crecer. Si al día siguiente dejas de hacer esa tarea difícil o empiezas a disfrutar diciendo, «Lo hice ayer, qué genial soy», ese centro de la voluntad en tu cerebro vuelve a encogerse inmediatamente. Para mí, este dato es uno de los descubrimientos más importantes de la neurociencia, porque todo tiene que ver con la sensación de hacer algo aunque no te apetezca en absoluto. Es precisamente esa sensación de esfuerzo la que hace que esa zona crezca. Cuando descubrí este hecho científico, pensé en dos cosas. La primera, lo impresionante que era. La segunda, que tenía que compartirlo sin falta con David Goggins. He esperado pacientemente hasta hoy para compartir esta información contigo aquí, ante todos. Me encanta esta información porque he vivido toda mi vida exactamente así. La gente dirá que tienes una voluntad muy fuerte y que es como si fuera un talento innato, pero eso es una gran mentira. La voluntad es algo que construyes con tus propias manos más adelante. Recuerdo que alguien me dijo en una entrevista, «Has sido bendecido con una mente fuerte». ¿Qué tontería es esa? ¿Qué significa haber sido dotado de una mente fuerte? Es algo que tienes que desarrollar a base de sufrir durante años, incluso décadas, y enfrentarte a ese dolor una y otra vez, ganándotelo a pulso. Por eso, muchas personas que se gradúan del entrenamiento SEAL, como en mi caso, no quieren volver nunca más a esas aguas turbulentas. Tienen miedo de volver a enfrentarse a las dificultades. De hecho, cuando superas esas duras experiencias, te sientes como un prisionero de guerra. ¿Cuántos prisioneros de guerra crees que querrían volver a ese horrible campo? Por supuesto, ninguno. Cuando una experiencia en la vida es tan horrible y dura como la que estamos hablando ahora, muy pocas personas se atreven a volver allí. La mayoría de la gente simplemente se alegra de haber escapado de allí y no vuelve a mirar atrás. Yo también me di cuenta de que me encontraba en la misma situación. En realidad, yo tampoco quiero volver allí, pero tengo que hacerlo. Debo volver a sumergirme en esas dificultades porque todo el conocimiento real que he adquirido sobre la vida se esconde precisamente en ese dolor y esa dificultad. La realidad científica de la que acabas de hablar apunta exactamente a eso. Aunque no conozca técnicamente esta parte de la ciencia, siempre he fortalecido mi voluntad haciendo esas cosas difíciles que mi corazón no quería hacer. Ahora se ha convertido en una forma de vida para mí. Cuando me levanto por la mañana, paso directamente a la acción sin pensarlo. Por supuesto, hay días muy difíciles en los que no me apetece hacer nada, pero al final sé que haré esa tarea sin falta, porque me he pasado años simplemente haciéndolo. Hoy estoy muy feliz de estar aquí contigo y de hablar de estas verdades, porque la gente necesita oírlas. Ya tienen que dejar de buscar constantemente cosas como
¿Cuál es el camino más corto? ¿O cuál es el secreto del asunto? Hermano, en esto no hay ninguna fórmula secreta ni atajos. Por supuesto, puedes ir a la sauna o probar otros métodos populares. Eso no es el problema, pero no hay ningún truco mágico para fortalecer ese centro de la voluntad que tienes en el cerebro. ¿Cómo lo desarrollas? Simplemente haciéndolo, repitiéndolo y volviéndolo a hacer. Ese es el único truco de verdad. Así es como yo he entendido la vida, y no he venido aquí solo para decirte palabras motivadoras o construir frases bonitas que te expliquen cómo levantarte de la cama, porque yo no he vivido mi vida así. Yo también, como cualquier persona, me he despertado por las mañanas sintiéndome agotado y pensando, ¿cómo voy a salir adelante con esto? Pero lo importante es luchar contra ese sentimiento, no rendirse ante él y superarlo. No se habla lo suficiente de esa verdadera lucha que las personas viven en su interior y la mayoría no sabe cómo salir de esa situación. Sin embargo, todo el mundo puede lograrlo. ¿Cómo se construye la fuerza de voluntad? Haciendo justo lo que tú dices, amigo. Ahora entiendes mejor por qué tanta gente en el mundo fracasa al intentar encontrar su propósito en la vida o el camino que debe seguir. Porque desarrollar esa fuerza de voluntad puede no parecer tan duro visto desde fuera, y mi vida cotidiana no pinta un cuadro nada divertido ni agradable. La realidad de la vida no es tan divertida como parece y, en realidad, todo se reduce a una elección. Lo más curioso es que incluso las personas muy ricas que lo tienen todo me dicen constantemente, siento que me falta algo en la vida. Yo, en cambio, no siento que me falte nada en la vida. Quizá no tenga los lujos que tú tienes, pero nunca me oirás decir, me falta algo. Porque eso que la mayoría de la gente pierde, yo lo encontré hace mucho tiempo, precisamente en esa fuerza de voluntad. Cuando de la nada surge algo, llámalo como quieras, felicidad, paz o satisfacción, es entonces cuando sientes una verdadera plenitud. Cuando la gente habla de mí, por lo general se queda solo con esa dureza que ven y se pierden lo esencial. Sí, en este camino hay violencia y dificultades, pero yo sonrío mientras las afronto. He descubierto un secreto muy importante sobre la vida y por eso no siento que me falte nada, porque encontré esa paz que tanto se busca hace años. Tú también puedes encontrar esa paz no en la comodidad, sino en la dificultad, y puedes redescubrirla una y otra vez cada vez que luchas. Esa sensación de carencia no desaparecerá hasta que comprendas plenamente quién eres realmente. A la mayoría de las personas les falta algo en la vida porque no se conocen a sí mismas. Nunca se han examinado en profundidad ni han realizado ningún experimento sobre sí mismas. Sin embargo, cada persona es tanto el experimento de su propia vida como el científico que lo lleva a cabo. Tú mismo creas tu propio laboratorio de vida. Lo que hace que muchas personas sientan que les falta algo es, en realidad, el inmenso poder que tienen encerrado en su interior. No quiero llamarlo potencial, porque esa palabra se ha vaciado de significado, pero, tanto si crees en un creador como si solo crees en ti mismo, hay un tesoro enorme en tu interior que aún no has desbloqueado. Aunque tengas una pareja maravillosa, mucho dinero y todo tipo de lujos, puedes preguntarte, ¿por qué sigo sintiendo que me falta algo? Esto es muy normal, porque solo estás utilizando una pequeña parte de tu verdadero yo. El resto de tu enorme poder, tu voluntad, tu corazón y tu valentía siguen encadenados en algún lugar dentro de ti, porque aún no has querido sacar a la luz la voluntad y la determinación necesarias para romper esas cadenas. ¿Cómo se ve este proceso desde fuera? Parece bastante aterrador. Todos llevamos dentro esa pequeña tarjeta del miedo. Despertarse cada día y decirse a uno mismo, soy tonto. Pero en lugar de rendirse, decidir encontrar una forma de ser más inteligente requiere realmente valor. Esto es mucho más difícil que retirarse a un rincón diciendo, no puedo hacerlo. Si te rindes ante tus miedos, encierras tu mundo en una cajita y lo que puedes hacer se limita a esa cajita. En mi caso, ese espacio ni siquiera era una cajita, solo un pequeño agujero. Pero al analizarme a mí mismo, mostrando un poco de voluntad y un poco de valor, convertí ese agujero minúsculo en una mesa enorme, en un mundo amplio. En realidad, eso es exactamente lo que todos hacemos y lo que debemos hacer. Por eso estoy hoy aquí contigo, solo para hablar de la realidad. No hay ningún truco mágico ni atajo, hermano, no lo olvides. En esta vida solo estás tú y la lucha que libras contra ti mismo. Si no comprendes que tu verdadero rival eres tú mismo, significa que tienes un problema de carácter muy grave que no podrás superar en tu vida. Si me malinterpretáis, significa que aún no estamos en la misma onda. Si os cuesta entender lo que he dicho hoy,
El problema está en vosotros y es que no queréis hacer el esfuerzo necesario para solucionarlo. No he venido aquí para contaros solo los aspectos bonitos y de color de rosa de la vida. Cuando me presenté ante la sociedad en 2016, mi objetivo era encontrar una forma de mostraros con claridad esa vida dura y real que la mayoría de nosotros vivimos. A la gente le encanta presumir constantemente de sus coches de lujo, sus casas caras y sus vacaciones ostentosas, sin embargo, todo eso no es más que una felicidad pasajera. Yo, en cambio, os muestro la cruda realidad. Sé que muchos de vosotros habéis pasado por momentos difíciles. La gente es muy buena ocultando su dolor, pero yo ya no quiero seguir escondiéndome. Durante 26 años viví ocultando mi verdadera identidad. Ahora os digo abiertamente todo lo que queráis saber sobre mí, porque la honestidad es lo primero que debemos aprender. Por ejemplo, de niño tartamudeaba mucho. Si a veces me oís titubear al hablar, no os sorprendáis. Eso también formaba parte de mi vida. Lo curioso es que, mientras la gente siempre intenta mostrar su lado más perfecto, ocultan con gran esmero esa parte más mala y débil que hay en su interior. Para mí, lo importante es enseñarte a enfrentarte con honestidad a tus debilidades, porque esa es la única forma de mejorar de verdad. La única forma de crecer es mirarte al espejo y preguntarte, ¿qué tengo que hacer para llegar a donde quiero? Cuando analicé mi propia vida, al principio no tenía nada que me hiciera sentir bien. Dejé de lado mis aficiones o pequeñas ocupaciones del pasado porque no eran lo importante. Tienes que hacerte una lista sincera. Yo hice una hace años y esa lista me convirtió en la persona que hoy está sentada contigo en esta mesa. Alguien corriente pero que ha alcanzado su objetivo. Te diré cómo es ese camino. En realidad es muy feo. En ese camino no siempre hay pasión ni motivación. Son muy pocos los momentos en los que dices, Dios mío, hoy me siento genial. Cada día de tu vida, aunque no te apetezca en absoluto, haces ese trabajo sin esperar disciplina ni motivación. Odio palabras como pasión y motivación, porque la gente las ha usado tanto y de forma tan vacía que ya han perdido su significado. Imagina a alguien sentado solo en una habitación, enfrentándose a sus propias realidades y diciendo, Dios mío, este proceso va a ser realmente horrible. ¿Cómo puede haber pasión o motivación en alguien que pesa 140 kilos o que ni siquiera sabe leer ni escribir? En esos momentos, eso nunca existe. Yo solo hacía lo que tenía que hacer. Pensaba que quizá al final de este viaje me esperaba algo bueno. Aunque al final no hubiera una gran recompensa, al menos habría aprendido a leer o habría perdido esos 40 kilos. No hay ningún elixir mágico ni una situación en la que uno diga, me voy a levantar y a ver un vídeo motivacional. Esas palabras ya han perdido su efecto. Para superar esa dura prueba, trabajé durante horas cada día, esforzándome por retener lo que aprendía. Dediqué más de 5 horas al día centrándome exclusivamente en eso. Cuando hablo con la gente, quiero conectar de verdad con ellos porque mi objetivo es mostrarles lo dura que es la vida en realidad. Quiero explicarles por qué pierden constantemente, por qué nunca lo consiguen y por qué siguen yendo a esas actividades inútiles que no sirven para nada. Cada vez que voy a esos grandes eventos y miro al público, veo que cada año acuden las mismas personas con la esperanza de aprender algo nuevo, pero el verdadero problema es que eres perezoso. En realidad, sabes muy bien lo que tienes que hacer, igual que yo sabía lo que tenía que hacer, incluso aún no sabía leer ni escribir. El verdadero problema es que hacer lo que tienes que hacer es muy aburrido y horrible. Despertarse cada mañana y decir, no soy una persona inteligente, es realmente triste, pero la solución es clara. Estudiar lo mismo una y otra vez, sin cansarte, hasta conseguir una de las mejores notas del país. Así es como se alcanza el éxito, solo repitiendo, repitiendo y repitiendo una y otra vez. En lo más profundo de mi mente, una voz me susurra constantemente. Probablemente no lo consigas, me dice. Goggins, esto no es para ti, tú no eres así. Esa voz me dice que, por mucho que estudie, cuando me siente frente al ordenador y me enfrente a las preguntas, mi verdadera identidad se quedará corta. El pasado vuelve de alguna manera y te atormenta una y otra vez. Esa voz en mi cabeza grita cada vez, este no eres tú, no lo conseguirás. Para acallar esa voz, tengo que esforzarme mucho más que ella. Esta lucha se vuelve aún más difícil, sobre todo cuando, en medio de un examen, me encuentro con una pregunta que no sé responder. En esos momentos me recuerdo a mí mismo. Puede que ahora te sientas insuficiente, pero aún así tienes que encontrar la manera. Eso es lo único que tienes que hacer,
Recuerda lo que significa ser un chico de 18 años con el pelo ralo y sin confianza en sí mismo. Cuando la vida no te ofrece ciertos privilegios o talentos en bandeja de plata, lo único que puedes hacer es aguantar sin rendirte. Sé que a mucha gente no le gusta oír estas verdades y no soporta este discurso duro. Sin embargo, esta es la única realidad que tienes. No hay ninguna píldora mágica ni solución milagrosa. Lo único que puedes hacer es esforzarte más que nadie para superar con creces la capacidad con la que naciste, y ten por seguro que este proceso no parece nada divertido desde fuera. Por eso no quise que se hiciera un documental sobre mí. Porque la gente no verá la realidad, sino solo esas escenas brillantes que quieren ver. Al ver el documental, dirán: no quiero vivir una vida tan dura. Entonces solo queda una opción. Seguirás viviendo exactamente como ahora, cuestionándote constantemente quién eres, preguntándote qué podrías lograr, pero sin poder hacer realidad nada de eso. ¿La vida es así o es como el camino que yo he elegido? Nunca me he planteado si soy feliz y, en realidad, ni siquiera me importa, porque mi única preocupación era librarme de ver a un pedazo de basura sin valor cuando me miraba al espejo. Cuando tenía 18 años y pesaba 140 kilos, al mirarme al espejo la felicidad no estaba allí. En aquel entonces tampoco me preocupaba buscar la felicidad, y ahora tampoco. Lo único que busco es poder mirarme al espejo al final del día y decir: vale, hoy tampoco te has rendido, eres un hombre fuerte. Solo disfruto de esa satisfacción durante unos minutos, quizá un segundo. Me acuesto en la cama e intento dormir, pero esa sensación de satisfacción se desvanece enseguida, porque me despierto sabiendo que al día siguiente tendré que volver a empezar con todo. Cuando me acuesto al final del día, repaso una por una las cosas que he hecho. ¿Lo he hecho realmente bien? ¿He terminado esto como es debido? Me pregunto. A veces siento que todo se me escapa de las manos y ahí es donde empieza la verdadera lucha. En esos momentos no hay un póster de Jordan colgado en la pared ni abro un vídeo motivacional en YouTube. Solo escucho mi propia voz interior. Si eres capaz de ponerte las zapatillas y ponerte manos a la obra sin necesidad de tus canciones favoritas o de un apoyo externo para motivarte, es entonces cuando significa que te has comprometido por completo con este camino. Cuando estaba gordo, yo también buscaba inspiración en el exterior. El 13º asalto de la película Rocky era mi mayor fuente de motivación. Pero a medida que fui creciendo, esas influencias externas empezaron a desvanecerse y me centré en crear mi propia fuerza interior. Antes admiraba a personajes de cine como Rocky o a los tipos duros de las películas y pensaba: yo no tengo ninguna de esas cualidades. Con el tiempo, llevé una vida tan disciplinada que esos personajes ficticios que antes solo veía en la pantalla y a los que admiraba se convirtieron en mi verdadera personalidad, construida con mi propio esfuerzo. Cuando era joven, tenía en mi cabeza una imagen de cómo debería ser un hombre ideal. Gracias a esa lucha silenciosa que libré cada día, al final logré convertirme en esa imagen misma. Esos personajes de cine que admiraba eran maravillosos y, al final, me convertí en uno de ellos en mi mente. Eso fue lo que realmente me impulsó. Si de niño no tienes padres que te eduquen como es debido o modelos a seguir reales, empiezas a crear una realidad en tu mundo imaginario en la que te dices: quizás yo también pueda ser así. Lo más grande que he logrado en mi vida ha sido convertirme personalmente en ese hombre fuerte al que antes admiraba desde fuera. Ahora, incluso esos tipos a los que admiraba me miran y se preguntan con asombro: ¿cómo puede un ser humano hacer algo así? Pero yo sé que puedo hacerlo. Llegar a este nivel requiere una disciplina tan dura que nadie podría ni siquiera imaginar, porque este camino no es nada fácil. La gente no acaba de entenderlo. En realidad, todo el mundo tiene dentro la capacidad para hacerlo, pero simplemente no quieren pagar el precio. Tú sigues preguntando a los demás y buscando soluciones en seminarios, cuando lo que buscas está justo dentro de ti. Por eso, lo diré 1.000.000 de veces más. Nunca me daré pena por ti, porque no estás aprovechando tu propio potencial. Nunca voy a edulcorar lo que os voy a decir, porque todos sabéis muy bien que lo que os cuento es la cruda realidad. Todo el mundo conoce la verdad y el camino hacia el éxito es exactamente así. Es decir, parece bastante duro. Si no tienes nada en tus manos, piensas que vas a rendirte. Lo siento, pero tengo que decíroslo claramente. El verdadero crecimiento es precisamente así. Este camino es feo. No es brillante ni impresionante como un documental o un programa de televisión. El momento en que, sin tener ninguna posibilidad, te miras al espejo y dices: vale, esto soy yo,
¿Y ahora qué voy a hacer? Es el momento en que todo empieza. Ahí está el quid de la cuestión, porque la mayoría de la gente ni siquiera se atreve a llegar hasta aquí, es decir, a enfrentarse con honestidad a sus propias realidades. Pero tú puedes hacerlo, porque tienes que hacerlo y, en el fondo, ya sabes que debes hacerlo. Cada mañana, cuando te despiertas y oyes esa voz en tu cabeza que dice, este no eres tú, no lo conseguirás, debes elegir ser fuerte. Debes optar por ser más dominante y más decidido que esa voz. Ahí es donde se construye la fuerza de voluntad, precisamente en esos momentos de decisiones difíciles. Aquí no hay ningún truco ni ningún secreto, solo estás tú y nada más que tú. Llegará un día en que, cuando te mires al espejo, no verás esa vieja imagen de inferioridad, sino al hombre duro y fuerte que has construido con tus propias manos. Ese momento, ese único momento, valdrá con creces todas las dificultades que has soportado y todo el esfuerzo que has dedicado.